Bueno, Sony 10, Diego. Ah, Diego igual está sin los auriculares, así que no me va a oír. Ahora me doy cuenta. A ver. Ay, ahora no podemos seguir hablando mal de vos, Diego. Pero yo leo los labios, ¿no les dijiste? No, pero todos, muchos de los que hablábamos mal estábamos sin imágenes. Ah, cierto, cierto. Viste, he terminado naturalizando que son todos como el profesor de la ballena, ¿viste? ¿Viste la película? Ay, no, porque me deprime pensar, me da mucha pena. En qué te deprime pensar? ¿En la gente gorda? ¿Qué, Bueno, no, sos eso me siento gordofóbica? identificada. Ah, No, ay, no me sale el nombre del actor que lo amo. bueno, pero a No, ver, es genial, sí. míralo como un canto a las segundas Sí, oportunidades, obvio, ¿viste? por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, míralo, está en Netflix, creo, La o voy a... en Prime, no sé, pero en una de las dos está, así que Muy bien. la vi, viste, como para esas cosas levantarse el ánimo, decir, bueno, yo no estoy tan mal, viste, yo la cámara la prendo, viste. ¿Qué Bueno, película? Perdón, ahora me dio ganas. La ballena, Bueno, la voy a eh, buscar. la ballena es bárbara, a ver, es muy interesante para pensar muchas cosas, ¿no? Hay que Eh, estar de buen ánimo para verlo. no, bueno, pero se deja ver muy bien, no, es sobre un profesor de escritura y bueno, casi como nosotros, así que bueno, 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 empecemos por lo primero. Bueno, hoy es la séptima reunión, es justo la mitad del seminario, porque son 14 clases, y hemos llegado también a la mitad y un poquito más de la novela, ¿no? Todos ustedes han presentado ya al menos una vez una lectura y esto es una cosa que Julia, además de hablar mal de mí con ustedes, conmigo hablaba otras cosas por, por WhatsApp y lo que nosotros notamos es como un evidente crecimiento, es decir, como que esta apuesta que nosotros tenemos hace años de que hagan lecturas personales propias sin bibliografía, que se animen a pensar el texto, incluso ante circunstancias improponibles, como la de Bruno, de estar leyendo una edición que creo que ya nadie lee, que es una que no está enmendada o anotada o corregida, como vienen las ediciones modernas hoy día, que salvan el problema, no bien, pero lo salvan al menos, te tranquilizan de que no estás psicótico ni con problemas de lectocomprensión aguda, ¿no? Eh, lo que notamos es que efectivamente clase a clase se van superando, ¿no? Y creo que esto es una sensación que en gran parte ustedes mismos deben estar compartiendo porque también lo notamos en la adhesión, en la presencia, siempre, bueno, cuando llega la nómina de quienes se inscribieron, uno dice, ay, wow, hay 100 inscriptos, ¿no? Y después terminás con 15. Bueno, en realidad esta vez eh, han sido más o menos unos 30 y tal, 40 más o menos, 50, pero hay un altísimo índice de personas que empezaron y siguen, lo cual para nosotros significa que para ustedes también es productivo y es interesante y que se escuchan, ¿no? Y que Sí, van 40 o 41 había inscrito. y que van aprendiendo incluso de las opciones, de las estrategias de los compañeros,
y que se van animando, ¿no? Que para nosotros es lo esencial, ¿no? No existe crítica original sin lanzarse a la pileta, ¿no? La crítica es eso, ¿no? Siempre. Si no es un referato cronístico aburrido de la seguridad, ¿no? Y lo interesante es que lo que nosotros sentimos acá es que ustedes están disfrutando, ¿no? Nosotros oímos las exposiciones y las disfrutamos y sentimos que ustedes también, ¿no? Así que bueno, esto que es el único momento, creo, en mi vida donde estoy bueno, lo habrás grabado, Julia, ¿no? Eh, Como para que, bueno, cuando hagan mi obituario digan, el 7 de mayo, digo, fue buenísimo. Vamos a empezar entonces con las devoluciones. Bueno, después Lizzie nos vas a aclarar, ¿Lizzie es tu nombre o es un apodo? Eh, Mi nombre es Elizabeth, pero Ah, me llaman Lizzy desde que nací, entonces que lo puse en el mail y no me di cuenta que aparecía así en las no, de... no, no, claro, no, yo dije, no, no puede ser por Lizzie Tagliani porque no da la edad, ¿viste? Digo, ¿de dónde surgió el Lizzie? Entonces yo dije, antes de ponerme a interpretar, dije, bueno, pero bueno, veo que sos como una digna hija de Julia en cuanto a la autoestima, viste, ella que siempre todo el tiempo dice, no, no sé, estas boludeces que digo, estas cosas no sé si tienen sentido, después son interesantísimas, pero bueno, lo tuyo realmente fue muy interesante. Bueno, eh, me, me pareció muy interesante que vos lo pensaras en función del término figura como forma geométrica. Yo todo el tiempo recordaba, muchos a veces han trabajado o han intentado leerlo desde el presupuesto del espejamiento, ¿no? Es decir, como que es todo Sierra Morena es una secuencia donde lo que se empieza a plantear es la problemática del doble, grosso modo, ¿no? Es decir, los personajes se encuentran con dobles de ellos, con dobles que aspiran a ocupar el lugar de ellos, ¿no? Hay también muchísimos principios de articulación, digamos, geométrica, geográfica, porque incluso hay una lectura que aplica para toda la secuencia más amplia de estos capítulos, ¿no? Muy interesante de Ruth el Zafar, en un texto donde ella indaga la problemática de la representación femenina en el Quijote, ¿no? Y ella ahí desarrolla una tesis, esto se lo parafraseo un poco porque es un libro en inglés, es muy raro, pero es muy útil, que se llama, que ella plantea cómo Cervantes va tematizando a lo largo de todas sus novelas un principio estructural que es el cuarto término elidido, ¿no? Como que el postulado narrativo de las historias eróticas es siempre dos varones enamorados de una misma mujer y que estas tramas suelen tener siempre un cuarto término elidido que es la contracara de la mujer sin valor o desvalorizada para el sistema cultural de entonces. Es decir, en esto de el cuarto término de dos varones prendados de una misma figura, siempre hay claramente uno que es construido o presentado al lector como el legítimo, el que tiene las mejores aptitudes, o sea, Cardenio vendría a ser el bueno, ¿no? El pretendiente, digamos, decoroso, el que tendría prerrogativas o derechos a, y don Fernando es un pequeño reventadito, un segundón, un hincha que quiere todo el tiempo lo que tiene el otro, es como el capricho infantil, ¿no? Que esta estructura se presenta siempre donde, bueno, los núcleos de conflicto tienden a articularse cuando el que no tiene derecho obtiene lo que tendría el derecho, el legítimo derecho del otro, ¿no? Es decir, una dinámica de rivalidad entre pares y cómo el texto escenifica también como una línea de fuga en ese cuarto término, en ese cuarto ángulo elidido,
que es la única, la verdadera mujer que realmente lo quiere a don Fernando, pero es la que don Fernando no querrá, ¿no? Como ustedes irán viendo a lo largo del relato. Bueno, no les spoileé mucho porque esto ya en la próxima sesión va a empezar a aparecer, ¿no? Es muy interesante además que vos hayas hecho este paralelo entre caballero y roto, triste y mala, y centralizando en la noción de figura, ¿no? Yo mientras me hacía un café y todo eso, qué fino, ¿no? Vas a ver, Julia, dije, voy a consultar el Covarrubias, ¿no? A ver qué dice el diccionario de figura. Bueno, aquí como que hay 14 acepciones de figura, ¿no? Eh, dice, bueno, del verbo latino, fingo, fingis, dice, por dar forma a cierta materia como el ollero o alfarero que de un pedazo de barro forma diferentes vasos, ¿no? Es decir, figura en tanto molde, en tanto matriz que permite duplicar, triplicar, también como, dice, figuras son los personajes o los que representan en las comedias, ¿no? En figura de rey, en figura de galán, ¿no? Tómase principalmente figura por el rostro, ¿no? Eh, y bueno, y hay un montón de cuestiones que apuntan, digamos, a distintos hilos que todos ustedes han ido trabajando, ¿no? Y la idea de como representación de una parte del cuerpo, ¿no? Como matriz de expresión en un caso de la tristeza y en el otro caso de una mala rotura, ¿no? Eh, y también recordemos, dice, bueno, figurar, hacer figura, ¿no? De ahí los derivados verbales como desfigurarse, transfigurarse, y cómo en esta dinámica de dobles, copias, representaciones degradadas de otros que son modelo de, ¿no? Porque también en esto hay como un hilván que uno fagocita al otro, ¿no? Don Quijote que quiere ser figura de los héroes caballerescos, ¿no? Cardenio que termina siendo una figura eh, clase B de lo que sería Don Quijote, ¿no? Eh, el hecho de que figura es también cuando se habla en el lenguaje bíblico, cuando se dice esto es figura de Adán o figura de eh, tal modelo veterotestamentario en el Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, es una noción léxica muy interesante también para pensar el texto, ¿no? Esta cuestión de, vos dijiste, bueno, la rotura apunta también a la cuestión fragmentaria, ¿no? Frente a la idea de que Don Quijote será loco, será intencional, será por elección, no son accidentes, pero lo interesante es que Don Quijote logra generar una ilusión de totalidad, mientras que el loco por accidente termina siendo un testimonio del fragmento, de la parte, ¿no? De algo que no es integralmente congruente, ¿no? Y por eso lo propio de Cardenio serían los arrebatos, ¿no? Y no algo planificado, modulado, ¿no? Está muy bien visto esto de que Don Quijote en realidad hace una apuesta por la locura dosificada, ¿no? Consciente, imitada. Y aquí hay un punto donde quizás el único punto que me interesa llamar la atención, sobre todo por lo que vino después también con la lectura de Bruno, cuando él planteaba estas cuestiones de está, no está, ¿no? Eso no es. Eh, Don Quijote dice que opta por la melancólica, pero en la práctica después termina apostando por la furiosa. Es decir, es un melancólico y furioso porque no puede optar,
No, eh, es como que llega un límite donde dice, bueno, pero también, Sancho, cuando te vayas, quiero que me veas hacer algunas locuras, ¿no? Después, inmediatamente cuando se vuelvan a encontrar y todo eso, van a ver como que la voz narrativa dice, y había testimonios de que Don Quijote había hecho locuras combinadas con yo. Entonces, eh, está muy bien visto que él declama optar por lo melancólico, pero en la práctica también incorpora algo que él no está tan seguro de dejar de lado, ¿no? Y acá es nuevamente esta doble facetado de la propia personalidad, ¿no? Eh, Está bien visto esto de que los dos están, digamos, locos en función de también de la escritura, y que la escritura es una vía de canalización de la propia locura, ¿no? En un caso es como uno podría pensar que cuando Cardenio escribe, no está loco, como que la escritura fuese una especie de tratamiento terapéutico. Escribí lo que te pasa, ¿no? Poné en el cuadernito por qué estás angustiado, ¿no? Y que en realidad ahí están en posiciones polares, ¿no? Uno escribiendo y el otro en realidad es la opción precisamente que Don Quijote en el inicio descartó. Porque Don Quijote en el capítulo 1 dice, muchas veces tomó la pluma y la dejó, ¿no es cierto? A Don Quijote escribir no le sirve, a Cardenio sí, ¿no? Entonces Cardenio está acuerdo cuando escribe, eh, y Don Quijote necesita para ser Don Quijote no escribir, ¿no? Eh, Y ahí también, Diego, justamente se marca la diferencia entre el que actúa y el que no, porque el problema de Cardenio es justamente la falta de acción, ¿no? Ujú. Escribe, le manda las cartas, pero después no se anima ni a hablar con su propio padre para decir que se quiere casar con Lucinda, ni hablar con el padre de Lucinda, ni accionar en el momento que tiene que accionar, ¿no? Exacto, exacto. Es Y como además, pusilánime, ¿viste? este librillo de memoria es además es un conjunto de composiciones de los cuales efectivamente no hay ningún testimonio de que de alguna de ellas hubiese habido algún traslado enviado a, ¿no? Frente a Don Quijote, que sí tiene la expectativa de que en el librillo de memoria se envíe la carta que él manda a Dulcinea, ¿no? Es decir, el ovillejo, el soneto, la carta. Eso no, nosotros sabemos que lo escribió, pero no nos consta que en algún momento haya llegado a pensar en enviarlo, ¿no? Es decir, ahí pone por escrito Cardenio en sus accessis de locura, no locura en la sierra, lo que podría ser como una clave exegética de por qué le está pasando lo que le está pasando, ¿no? Sí, Pero no lo comunica. alguna de las cartas aparece mencionado como en el relato, me parece. Claro, aparecen cartas o No, billetes, no, ya sé, pero pero digo, nunca se certifican que sean estas. ¿Mm? no, sí, quizás Ok. esa se... Eh, sí, Victoria. Me quedé capaz enganchada como con un poquito antes, pero en esto de la degeneración, digamos, como que Cardenio podría ser como una degeneración de la figura de Don Quijote. Me quedé pensando, no es la memoria mi mayor fuerte, pero creo que cuando Sancho lo apoda a Don Quijote, el caballero de la triste figura, ¿no es justo después de que le rompen hasta los dientes a Don Sí, Quijote? Y me sí. quedó como muy dando vueltas, esto como detalle de color, digamos, de lo roto. eh, y bueno, que él, ahora Cardenio es el caballero roto, digamos, en función a esto. Eh, y después me quedé pensando también, creo que lo había comentado Eugenia en la clase pasada, eh, que cuando Sancho se pone a narrar, como que Don Quijote le hace un comentario del estilo, perdiste
perdiste como la cordura, y que justo ahora la narración está en manos del el personaje que encarna un poco más el rol del loco, o al menos el loco no a conciencia, no planeado, no imitado, digamos. Nada, Bueno, me quedo eh, con eso. eso está bien visto porque yo pensé que lo iban a marcar o alguna referencia. A ver, cuando Sancho hace el relato de la pastora Torralba, que es ese cuento de nunca acabar y que merece tantas críticas de parte de Don Quijote porque él no lo habría hecho así, ¿no? En realidad, si bien Sancho apela a ese formato y a la trampa de involucrar al auditorio y todo eso, y es un cuento que se repite y se repite y se repite, eh, en realidad ahí está llenando todos los vacíos de los minutos que transcurren de la noche y que espera que efectivamente eh, el otro esté pendiente, ¿no? Que es precisamente lo que aquí no ocurre, porque Cardenio plantea que estén pendientes en silencio, mientras que el otro pide la colaboración. Pero son relatos relativamente semejantes en tanto y en cuanto lo propio sería que ninguno lo pudiese interrumpir. Es decir, cuando Don Quijote lo interrumpe a Sancho y dice, bueno, haz cuenta que pasamos a todas, la cagó. Es decir, entonces Sancho dice, yo ya no me puedo acordar más nada. Digo, porque me interrumpió. Y acá pasa relativamente lo mismo, porque lo saca de eje, más que de eje argumental, digamos, del tono elocutivo con el cual lo puede narrar. Es decir, porque Cardenio puede narrar los acontecimientos sin que se cuestione la emotividad puesta en juego, ¿no? O las cosas que pueda agregar o no inventadas, ¿no? El relato no prosigue porque es cuestionado, ¿no? Entonces, Sí, sí, no, perdón. No, que digo que ahí además es otra marca de Cardenio como alejado de la acción y alejado de la vida que que se comunica entre, de la entre interacción, personas, de la interacción, y se piensa o piensa solamente puede contar su historia como un escritor, como un autor aislado, ¿no? Que escribe y nadie lo está interrumpiendo en ese momento, no es un narrador que comunique, que esté en diálogo con otras personas, sino pensando en como una dinámica de la escritura del autor aislado, ¿no? Y eso también lo marca como personaje. sí, totalmente. Y un poco, perdón, me metí de vuelta, pero en función de los libros que Don Quijote consume, ¿no? Como, bueno, esa cosa unilateral que Don Quijote podría enojarse con los libros, pero tampoco los puede interrumpir, digamos, ¿no? Como que es un proceso más individual. Yo cuando Sancho narra, lo que sentía mucho es que hay como un choque de tradiciones literarias, digamos, ¿no? Como que Sancho trae lo popular y lo que él conoce, eh, y Don Quijote no se lo puede legitimar, está todo el tiempo diciéndole, bueno, así no, en vez de respetar que Sancho lo escucha cuando Don Quijote narra historias, o sea, como que le legitima un poco el género este más caballeresco que él trae. Ya estos últimos capítulos sentí que no tanto, como que le discute más las cosas, le dice, che, no ves que esto es tal cosa, o sea, ¿qué te pasa? Pero al principio como que lo escucho un poco más, pero sí sentía que ahí había como un choque de tradiciones literarias, digamos. Sí, obviamente, eso está bien visto, ¿no? También es interesante en lo que había marcado Lice, todo el progresivo asedio nominal a la figura, ¿no? Caballero del Bosque, de la Sierra, el roto de la mala figura, es decir, cómo con los personajes el modo de presentación es desde lo exterior, desde lo visual, desde los insights diversos que van teniendo las distintas criaturas que han interactuado con él, ¿no? Y cómo también hay un principio de inestabilidad, ¿no? Es decir, hay un núcleo de esencia que permanece y sobre eso se van sumando las visiones de
los otros, sea por el lugar donde mora, por cómo lo ven vestido, por cómo se les aparece, si es violento o no. Y está muy, muy bien marcado cómo funcionan las narraciones encastradas, ¿no? Es decir, aquí empieza a ser como si fuese una mamusca, ¿no? Donde adentro de cada relato hay más gente relatando y más relatos y más texto, ¿no? Y esto tiene que ver con una cuestión que quizás no enfatizaron ustedes al leerlo, que es que hasta este punto, quizás Victoria y, y Laura después lo habían señalado en alguna medida, ¿no? Esta cuestión de cómo eran las aventuras hasta este punto, ¿no? Hasta este punto las aventuras involucran siempre el plano de la acción, ¿no es cierto? Hasta que entremos en Sierra Morena, ¿no? Es decir, y el desenlace de esta progresión termina siendo esta aventura de lío colectivo donde libera a todos los galeotes, donde incluso habla con los galeotes y que en realidad termina mal. Él logra su objetivo de liberarlos, pero termina mal porque los galeotes no concuerdan con la expectativa peregrinante de que todos vayan cargando la cadena hasta el Toboso para agradecer a Dulcinea, ¿no? Y ellos le contraproponen en una dinámica que hasta podría parecer como respetuosa digamos, de la expectativa de agradecimiento, seguir su marcha, pero agradecer con rogativas, rezos y encomendarse a Dulcinea como patrona de la liberación de esta segunda oportunidad. Y Don Quijote entiende que esta dimensión discursiva es una blasfemia, que es el síntoma de peor ingratitud, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza también a tematizarse una tensión que tiene que ver con la gratitud y la ingratitud. Se empieza a trabajar con la idea de el agotamiento de la aventura de camino, y acá en realidad sucede algo que es único para nosotros como lectores, que es la primera vez que uno puede decir que Don Quijote vuelve a leer. Es decir, él solo, ¿no? Cómo es él leyendo, cómo interpreta. Con lo cual, toda la que es la secuencia de Sierra Morena, más allá de la dimensión episódica de estas historias adventicias, puede ser leído como una aventura de segundo grado, no de nivel, digamos, de las acciones, sino de coordenada semiológica. Es decir, ¿qué significa leer? ¿Qué significa interpretar? ¿Qué significa pensar un texto, ¿no? Porque lo más llamativo es que lo primero que ocurre en Sierra Morena es poner frente a frente con un mismo corpora textual a amo y escudero. Y no es solo con un mismo corpora textual, es también ponerlos ante una realidad que ambos dos tienen que interpretar. Porque cuando empiezan a ver la mula muerta del barranco, la maleta, las cosas que hay todo un proceso de conjetura, como si fuese una novela policial, ¿no? Bueno, no debe haber sido un robo porque no se habrían dejado esto, pero es raro porque, bueno, eh, pasan del plano de la decodificación de lo real, las limitantes que lo real tiene para ser decodificado, porque esta es como la primera vez que ven esto, y a Don Quijote no es que ve la mula muerta y esto y dice, bueno, es un dragón. No, ve una mula muerta. Ve algo real, ve algo donde existe por vez primera coincidencia sobre lo que se está viendo, sobre lo que se encuentra, y en realidad se desplaza narrativamente toda la problemática del texto a la interpretación de el librillo de memoria, ¿no?
El librillo de memoria, como dice, como inteligentemente planteó Bruno en esta cuestión de las duplicidades, las duplicaciones, ¿no? Entraña digamos, un desafío semiológico para nosotros, porque el librillo de memoria es tanto eh, digamos, una suerte de diario íntimo, podría ser, donde escribo mis memorias, dejo por escrito la experiencia, lo vivido, lo acontecido, ¿no? Querido diario, ¿no? Hoy Lucinda me corneó, ¿no? Bueno, entonces, y me pongo a escribir eso, pero también librillo de memoria es tipo una agenda a futuro, ¿no es cierto? Entonces, ese texto, ese volumen, ese cartapacio, ¿no? Es como que encierra las potencialidades del pasado y del futuro, ¿no? Es decir, como si en la misma escritura, si decodificando bien, interpretando bien lo que está escrito, pudiese encontrarse una vía de salvación, ¿no es cierto? Es decir, este librillo de memoria, la duda que uno como lector tiene desde el inicio, eh, ¿alentaría la cura de Cardenio o no? Pero ¿Sería simplemente testimonio del fracaso previo o lo ayudaría a salir adelante como agenda de valores, cosas que tiene que recordar, que tiene que recuperar, que tiene que sanar, ¿no? Y ahí hay también en la escena de la interpretación, eh, más allá de la comicidad del equívoco de Sancho, ¿no? Eh, el equívoco precisamente se produce en torno al nombre de la enamorada. Un nombre de enamorada que es máscara realmente de Lucinda, es decir, no está diciendo Lucinda, pero está diciendo Fili, ¿no? Si digo que sois vos, Fili, o sea, en ese soneto, digamos, en esa composición lírica de corte intimista, no habla de Lucinda, pero habla de una enamorada, la voz poética, ¿no? Y Sancho dice, si no es por esa punta del hilo que se sacará el ovillo, ¿no? Y Don Quijote dice, no, es una mujer. Entonces está como toda la tensión entre qué es necesario mirar para entender la verdad de la escritura, ¿no? Si el modelo, como dice Don Quijote, ¿no? Fili, o cómo se lo está representando, ¿no? Que es como lo piensa Sancho, como un hilo cuya punta, si seguimos, ¿no? Hay como una tensión en dónde está la verdad, ¿no? Si en la representación o en el original, ¿no? Esa tensión entre lo que dicen los escritos y lo que efectivamente ocurrió, porque además nosotros esto lo vamos a comprender más adelante. Ahí ustedes leen un par de composiciones y después van a venir un momento donde se van a oír composiciones cantadas, ¿no? Y se va a armar como una suerte de arte poética de Cardenio, ¿no? Donde todo lo que tenga que ver con Cardenio va a estar cifrado en una serie de composiciones, ¿no? Composiciones que algunas son escritas y otras son cantadas, ¿no? A viva voz. Eh, y es interesante esto que marcó también Lisi de cómo los libros son engarces, bisagras, mediaciones de niveles, ¿no? Que cada vez que aparece algo que tiene que ver con un libro, eh, sirve para descender a un nivel básico de encastre, ¿no? Donde la relación referida vuelve al marco, o donde desde el marco se pasa a la voz de un otro que cuenta, ¿no? Eh, y esto que refuerza lo que veníamos diciendo antes de que Don Quijote en Sierra Morena busca aventuras, pero que las aventuras que encuentra aquí son, en primer lugar, las aventuras de la palabra escrita,
la aventura del pensamiento, la aventura de la reflexión, ¿no? Porque él se coloca en un plano absolutamente reflexivo y, si se quiere, de pasividad, porque al decir que va a optar por la posición melancólica del llanto, del lloro, aunque después haga otra cosa más, está señalándonos a nosotros como que se va decantando hacia cierto lugar, ¿no? Eh, lo que dijo Victoria sobre cómo funcionan los valores de verdad en los personajes y el señalamiento de la peculiar jerarquización que se va haciendo de la voluntad de Sancho Panza, está bien visto, ¿no? Porque eh, con el personaje de Sancho hay toda una progresiva, digamos, modulación de donde de ser un simple escudero, es decir, como auxiliar, pasa a ser una suerte de colaborador, copartícipe, coprotagonista, ¿no? Y es muy interesante eh, lo que marcó también esta cuestión de que Cardenio parecería fungir en este interludio donde Don Quijote no confunde nada, ni parecería estar con ánimo de programarse algún tipo de locura, que Cardenio empieza a fungir de sujeto en el escándalo, ¿no? Como que algo propio del loco es ser figura del escándalo, ¿no? Cardenio en la sierra es la figura del escándalo, si se quiere, en el lugar recóndito, apartado, alejado, ¿no? Mientras que el modo de ser figura del escándalo de Don Quijote es en comunidad. O sea, la locura de Don Quijote es una locura social, ¿no? Mientras que la locura de Cardenio es una locura de autoexilio, ¿no? Por eso, cuando Don Quijote está ahí, hasta que llega el momento en que llega a la conclusión de que tiene que hacer una penitencia y que este es el lugar idóneo, en realidad parece una persona cuerda. Es decir, el cabrero con el que se encuentra, la gente con la que habla, darían todos la impresión de que, bueno, más allá de lo raro que puede ser un caballero por esos lugares, lo aceptan, ¿no? Julia creo que había señalado en algún momento cómo en todos estos textos empezaba a tener pujanza y presencia otros modelos literarios, es decir, en las secuencias episódicas, como ocurrió con Marcela y Grisóstomo y como ocurrirá aquí, también son horizontes de imaginación distinta, ¿no? Son etapas donde la escritura cervantina va explorando la figuración o el emplazamiento de los protagonistas en contextos de interacción, digamos, secundaria con personajes de otros horizontes literarios, ¿no? Mucho de lo que tiene que ver eh, en toda esta secuencia de Cardenio y el valor de la escritura y las cartas, bueno, tiene por muchos sectores fue analizado en virtud del influjo de todo el modelo literario de Cárcel de Amor y la novelística de Diego de San Pedro, ¿no? Y se va complejizando porque también tiene bastante de bizantino en esta cuestión de relatos que no se pueden seguir en una hilación perfecta, ¿no? Y esto también fue remarcado, creo que no sé si fue Eugenia cuando hizo un comentario posterior a las exposiciones, la significación que tendría el rosario, ¿no? El rosario son 12 cuentas y uno grande, ¿no? Cómo se conforma un rosario, ¿no? Eh, el relato de Sierra Morena es una sucesión de cuentas
que van a ir asumiendo distintos locutores, ¿no? Como si, y esto es interesante porque estas cuentas, Don Quijote dice que las hace con telas bajas, ¿no? Que cubrirían partes pudendas, ¿no? Que él ha desgarrado para armar los nudos y todo eso, ¿no? Efectivamente es con hilos, ¿no? Es decir, toda la temática de la secuencia de Sierra Morena es algo así como una problematización de cómo se narra, cómo se estructura la fusión de narraciones, cómo se articula un hilván que quede coherente, que sea atractivo, que resulte cautivante para el lector. Y esta cuestión de el hilo, que más de un personaje habla, el hilo de esta historia, el hilo del relato, eh, tiene que ver con esto que marcó Julia es el elemento básico para la aventura semiológica, ¿no? Es decir, porque el hilo es lo que permite salir del laberinto, el laberinto donde está la confusión, donde eh, permea la idea de no sentido porque no podemos encontrar salida, ¿no? Y esto me hace acordar a el desafío que asumió Bruno de pensar, bueno, ¿cómo puedo pensar que esto funciona? ¿No es cierto? Bueno, efectivamente, Sierra Morena pasa a ser figurada como una suerte de laberinto geográfico, ¿no? Donde los personajes van a estar entrando y saliendo en desorden, digamos, van a ir apareciendo otros que uno se hubiese imaginado que no tendrían por qué haber reingresado en este momento de la constelación narrativa de Don Quijote, o sea, que hacen el cura y el barbero de golpe, ¿no? Apareciendo por la zona, bueno, por qué resulta tan fácil entrelazarse con la segunda venta, todo ese tipo de cosas están tematizadas, ¿no? Y además, otro aspecto que marcó Victoria, en esta cuestión de que entrar en Sierra Morena es entrar en un territorio sin senda ni camino, ¿no? Es decir, como que efectivamente el sentido o la producción de sentido es siempre una construcción personal, ¿no? Entonces, no hay un eje único de lectura, depende por dónde vamos, depende cómo marchamos, depende de qué interpretamos y de cómo decidimos interpretar, ¿no? Porque además esta frase está en el contexto mismo donde se plantea el despropósito de buscar un loco violento, ¿no? Es decir, Don Quijote, que hasta ingresar a Sierra Morena, podría haber parecido ser el loco violento por antonomasia, porque es el que andaba peleándose con la gente que se cruzaba, intentando hacer hurtos de bienes, de esto, de aquello. Ahora vas a hacer todo lo contrario, ¿no? Y se coloca en la posición opuesta de ser aquel que busca al loco violento, ¿no? Eh, lo de Bruno me resultó eh, sumamente interesante por la temática no solo de la percepción externa, que es lo que estabiliza la figura, sino también porque él lo pudo integrar con todas estas cuestiones de la idea de que es una secuencia plagada de dobles y de binomios opositivos, ¿no? Es decir, Sierra Morena es todo el tiempo esto, ¿no? Es decir, como si fuese una especie de piélago, un mar de confusión, ¿no? Un territorio donde nada es del todo claro, ¿no? Donde las opciones que parecen ser las descartadas, en realidad nunca son del todo descartadas, ¿no? Eh, y este hecho de que a partir de 1.23, el ingreso a la sierra empiece con estas advertencias que hace sobre la mentira, ¿no?
porque en realidad esta temática de la mentira es como una de las grandes problemáticas, si se quieren, en torno a la ética elocutiva que existían en la época, ¿no? Es decir, Mateo Alemán, que era el otro gran ingenio narrativo de la época, tenía todo un ensayo en un prólogo, una de las obras que había prologado, que había hecho un prólogo para un amigo, donde tematiza sobre la verdad y la mentira, ¿no? Y dice que, bueno, que la verdad no solo se dice verdad diciendo la verdad, sino que también mintiendo a veces decimos verdad, y inversamente, como con las mentiras muchas veces se dicen mentiras, pero también se dicen verdad, y qué es callar, qué es decir. Bueno, hay todo un trabajo sobre la problematización de que nada es tan directo, ¿no? Y esta idea de que efectivamente será una mentira o no, dice, y cómo se puede exigir que el otro enuncie la propia verdad, ¿no? Lo que uno estima que es verdad, dice, quizás para el otro no lo es, pero él le está exigiendo a Sancho, dice que se comprometa, que él acepta entrar cuando ya están adentro, ¿no? Y que, o sea, y que no tiene que decir que en ningún momento él aceptó huir por miedo, por esto, por aquello, ¿no? Bueno, es decir, hay todo un trabajo con el tema de la duplicidad y como que el discurso nunca es del todo tan estable, ¿no? Y acá estamos viendo esta cuestión de que lo que diga Sancho quizás no sea estrictamente coincidente con Don Quijote, entonces lo que Don Quijote necesita es garantizar una versión oficial de los hechos, ¿no? Es decir, hemos llegado a un punto donde tenemos que empezar a controlar versiones, ¿no? De qué se va a decir de mí, ¿no? Entonces yo puedo proseguir en esta aventura en tanto y en cuanto Sancho me asegure que no va a decir esto. Y aparte es muy interesante cómo el texto además trabaja esto, ¿no? Porque, es decir, te pido que no se hable de este tema ni que se sugiera, pero la escritura misma declara lo que él está explicitando de que debería ser, digamos, reconducido a un plano de silencio, ¿no? Es decir, entonces, si efectivamente existía consenso, ¿por qué se deja por escrito que efectivamente Don Quijote ha pedido que no pase a la posteridad que quizás él tuvo dudas o miedos o temores, ¿no? Eh, es como esa gente que dice, bueno, no me quiero hablar, no vamos a polemizar acá sobre el crápula de tu marido. No, bueno, ya con ese enunciado dijiste todo del marido de la otra persona, ¿no? Bueno, es más o menos lo mismo que acaba de suceder aquí. Es decir, Don Quijote le dice, no vamos a dejar por escrito nada de todo esto, y queda por escrito, ¿no? Eh, y esta cuestión de la inestabilidad de esta percepción que debe ser estabilizada en algún polo, ¿no? Y cómo en realidad este proceso de estabilizar muchas veces es caprichoso, ¿no es cierto? Porque la actitud que tiene Cardenio para con Don Fernando es como que él querría haber estabilizado todo en un polo positivo, ¿no? Pero en definitiva Fernando es traidor, fementido y ladrón, ¿no? Es decir, tiene más de un rostro, es decir, es dúplice, dice algo y significa lo contrario, es decir, es mentiroso. Y ladrón, dice, se apropia de lo que no le corresponde, ¿no? Y esto me llamó la atención que él llamara la atención sobre la figura en este parangón mítico que hay también con la figura de Ulises, ¿no? El polútropos, ¿no? El de las múltiples caras, el de los múltiples engaños, ¿no? Eh, y me resultó interesante cómo a partir de ahí
tanto lo que dijo Bruno como los que dijeron las posteriores lecturas, empezaron a trabajar la problemática de la embajada, ¿no? La embajada en realidad es un punto que tenemos que tener muy presente porque, por, por varios motivos, ¿no? El primero de ellos es que es una, así como en Sierra Morena serían como aventuras de segundo grado, ¿no? Eh, Aventuras meta, ¿no? O sea, aventuras sobre la aventura, es decir, aventuras de eh, una clara estructuración, digamos, semiológica, ¿no? Con una disquisición sobre cómo sería una aventura y cómo hay que interpretar una aventura. Lo que ocurre aquí es que se ha agotado el modelo de aventuras de camino. El modelo de aventuras de camino, como les habíamos dicho en la primera clase, se organizaba según el dispositivo. Había un dispositivo que era el circuito del nombre, ¿no? Don Quijote se peleaba con alguien, vencía un gigante, y entonces este gigante, como vencido, iba peregrinando hasta el Toboso, y llegaba ante Dulcinea y se tiraba, mostraba toda su fragilidad, toda su ruina ante la dama, y entonces suscitaría la curiosidad de la dama de forma tal que entonces Don Quijote diría, el vencido le diría a Dulcinea: yo soy el gigante Malambruno, vencido por, que sería el modo en que la dama iría decodificando en las ruinas del vencido la enjundia, la valía del paladín que trabaja para ella, ¿no? Es decir, es una estrategia de seducción alegórica, ¿no? Por los presentes que te envío, por los regalos que te hago, por las cosas que llegan de mí hacia ti sin que tú sepas nada de mí, vos vas a estar en un proceso semiológico perpetuo de interpretación, de pensar constantemente quién será este que me manda los galeotes, los mercaderes, los gigantes derrotados, ¿no? Esto es lo que Don Quijote venía poniendo en práctica hasta aquí. Uno, si hace una evaluación retrospectiva, va a ver que Don Quijote nunca fue tan fiel de exigirle a los derrotados que cumplieran el circuito del nombre, ¿no? Y que se agota este dispositivo, uno lo sabe, porque efectivamente en el capítulo 23, 22, cuando es la aventura de los galeotes, Don Quijote lo hace explícito. Le dice, tienen que hacer esto, ¿no? Entonces, esto es importante porque entonces se pasa al dispositivo de la embajada. Y la embajada es diametralmente, o sea, tenemos que poner en comparación el dispositivo de la embajada y el dispositivo del protocolo de la aventura. La embajada no envía un derrotado, no envía un enemigo venido a menos, sino que envía un par asociado. Es decir, el embajador es un sustituto del yo positivo, no es negativo como el vencido, ¿no? Y además tiene una funcionalidad central, que es que el embajador tiene la función de ir y volver. Y en este volver, lo que nosotros tenemos que retener y tener muy presente es que lo que está operando y empezando a funcionar en el texto es que Don Quijote necesita respuesta. A Don Quijote ya no le basta suponer, imaginar que todos los derrotados, todos los vencidos, acatan su palabra, cumplen con la promesa de marchar derrotados al Toboso y dar por sentado que la vida, la cotidianeidad de Dulcinea sigue los pasos que él cree que deberían seguir ante tantos vencidos derrotados. Él ahora empieza a necesitar, es decir, es muy importante esta secuencia, esta apuesta por la embajada, porque es el primer testimonio en el cual uno podría decir, Don Quijote empieza a expresar parte de su deseo. Él quiere saber si efectivamente
todo lo que está invirtiendo de su propia vida en pos de de este juego de seducción está funcionando. Es decir, necesita saber si Dulcinea estaba, no sé, mirando el buzón todos los días, a ver si llegaba correo, necesita saber si la alegró, si no la alegró. Bueno, sí, María Eugenia. ¿Se me escucha ahí? No sé. Sí, 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 se te escucha. Esta vez sí. No, pensaba lo siguiente, quizás lo que estoy diciendo no tiene nada que ver, pero él también va a tener que confiar mucho en Sancho, porque le dice, si no entendí mal, cuando escribe sobre estas memorias de Cardenio, que haga traducir eso. Entonces, me hacía acordar a la primera parte cuando se interrumpe, ¿no? Cuando se pierde el manuscrito, y eso es también traducido. Acá también va a haber una traducción. No digo que Sancho sea un otro escritor u otro autor, pero me llamó la atención porque en la otra que se interrumpía, ¿no? Y que encuentran esos papeles, junto con esta historia que decía que Dulcinea era buena salando puercos, acá también aparece la carta de amor con las pollinas que tiene que recibir Sancho, y también la idea de la traducción y de confiar el que lo traduzca, que sea realmente lo que quiso poner Don Quijote para que eso le llegue a su amada, digamos, qué es lo que está recibiendo ella. Perdón, que ahí hay una confusión, Diego, me parece que, digo, porque también el libro de memorias en realidad es como un libro de borrador, más que un libro de memoria, no es un diario, ¿no? Entonces, lo que le dice Don Quijote es que las haga trasladar, es decir, están escritos en un libro, como en un cuadernito, y las tiene que hacer pasar en buena letra, que le dice que no sea letra de escribano, porque son una letra toda enrevesada que es muy difícil de leer, y lo que tiene es que trasladarlo, eso que está en un cuaderno, en hojas pegadas, que lo pase, que alguien se lo pase a un papel separado que sirva de carta. No le dice traducir, sino trasladar, que a veces Trasladar. también Trasladar. como traducir. Pensé que era como una no. idea. Pero igual, digamos, él va a tener... No, es que es una traslación, en todo caso, material. Es, digamos, una traducción de soporte. O sea, esa escritura que está como si fuese en un cuaderno, para que eso se convierta en una carta, nadie te dice, bueno, leí la página 22, es para vos la carta, el resto no. O sea, eso, pedirle a un escriba que con linda letra, en un papel bonito, lo selle, arme la carta a partir de esto que está, es decir, que traslade ese texto a el soporte adecuado, ¿no es cierto? Y ahí, digo, ya que estamos hablando, digo, este punto que estabas también mencionando antes, ¿no? De ese momento central de Sierra Morena, que tiene que ver también con algo que lo mencionó Laura, ¿no? Y que tiene que ver con esto que vos estabas diciendo antes, Diego, de necesitar tener la prueba de Dulcinea y tener la prueba también de cuál es la causa de los males, ¿no? Fíjense que además eso aparece en el soneto de Cardenio, ¿no? El mal de cuya causa no se sabe, difícil es encontrar la medicina. La medicina, ¿no? Y que esa es una forma también de cómo se van tematizando problemas en diferentes planos en la obra, porque está presente, está en esos versos y está en realidad en todo el conflicto, en toda la situación que está viviendo Don Quijote ahora, de por qué si yo hago todo bien, las cosas me salen mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Le falta el contacto con la dama, le falta hacer como ese ping-pong de saber que, como mandar una señal que rebote para saber... Que haga un match. O sea. Claro, sí, que haga un match o que haga, no me sale ahora el término, pero bueno, hay un término de computación, ¿no? De que uno hace se manda una señal para que se confirme que esa línea está activa, digamos, ¿no? Porque a él lo que le falta es esto, le falta la dama, y que viene viendo además en ejemplos anteriores qué es lo que le pasa a los enamorados cuando construyen su dama en el aire, ¿no? Lo tiene a Grisóstomo, lo tiene a
a Cardenio, y necesita ahora ver bueno, que esa dama se convierta en alguna realidad, o que haya existe ese contacto, porque, como había dicho desde un principio, él no existe caballero andante sin dama. Entonces, buscar algunas soluciones, como un momento, Sierra Morena, de parar la pelota y ver qué está pasando. Y por eso también, algo que habían comentado de la idea de la imitación, que bueno, lo habían mencionado más bien como una cosa, bueno, Bruno había hablado de eso, ¿no? De lo no verdadero, que está bien, se puede ver por ese lado, pero también tiene su parte tan importante de la imitación artística, ¿no? De cómo la idea del arte de la época, en que el arte siempre es una imitación de la naturaleza, una creación en segundo grado, sin duda, ¿no? Y que Don Quijote, en este momento en el que quiere imitar las penitencias de otros caballeros, ser consciente también, que manifiesta ser consciente de que está haciendo una creación artística, muestra su momento como de mayor cordura, justamente cuando se dice loco, ¿no? Loco he de ser, loco seré y loco he de ser. Entonces se van dando esas duplicidades, pero que también tienen que ver con el artificio artístico que hace Don Quijote acá, armándose como loco, ¿no? Y reconociendo que, bueno, no todas las enamoradas son esos nombres ficticios que crearon, y que ahora te dejo, Paola, pero digo, una cosa más. Varias veces dijeron mencionaron la cuestión de que, bueno, Dulcinea no existe, ¿no? Dulcinea no existe en el texto no aparece nunca, pero Aldonza Lorenzo sí aparece, digo, sí existe, quiero decir, no aparece, sí existe, y sí se la menciona desde un principio cuando Don Quijote se está creando su mundo caballeresco. Se dice que era una aldeana del que él había estado enamorado. Es decir, no es una construcción en absoluto vacío, sino que Don Quijote siempre crea a partir de algo, se agarra de algo y a partir de eso crea, ¿no? Entonces, el reconocimiento de que Dulcinea es Aldonza Lorenzo es fundamental para este momento de la obra, es fundamental también para la relación de Don Quijote y Sancho, porque Sancho dice, sí, dice todas cosas que no son típicamente de una amada literaria, pero las cosas que dice son bastante halagüeñas para Sancho, ¿no? Para pensar en que es una mujer de pelo en pecho. De pelo en pecho, sí. Bueno, y habían levantado la mano primero Paola y después Victoria. No, un pequeño comentario, porque es que yo me estallé de risa, me pareció genial el personaje de Don Quijote en este punto. Lo amé. De que tanto así ese autorreconocimiento del artificio en este paisaje, en medio de la soledad, que lo percibí como un dandy, ¿sí? Como, ay no, o sea, yo no me voy a poner a luchar contra otros caballeros, sí, a llorar, a hacer colérico, o sea, sí voy a llorar en el desierto, pero más como por la imitación de una forma. Y también cuando Sancho le dice algo no, él le dice a Sancho, recoge el yelmo, y él le dice, ¿cuál yelmo? Esta parte de un instrumento para barbería. Y le dice, sí, yo soy consciente de que no es un yelmo, pero sígueme el juego, que así van a venir por mí y me van a perseguir como yo quiero. Entonces me pareció como precioso esto. Bueno, ahora yo te doy la palabra, Victoria. También es interesante en función de esto que marcas, porque una de las cosas que tiene Sierra Morena es que Don Quijote, y en esto tiene sentido por qué Don Quijote está preocupado por Dulcinea, es como que él empieza a ser consciente o entra en entredicho el proceso de negación continua que tiene, de que mucho de lo que hace es en el vacío.
Es decir, él no es caballero y sabe que no es caballero, él no tiene una enamorada y sabe que lo que dice tener es una construcción discursiva. Y entonces cuando Sancho le cuestiona, como diciendo, pero ¿qué le va a importar a la señora Aldonza Lorenzo que le ande mandando cartas y que esto y que aquello? Él dice, bueno, Sancho, para que entiendas, dice, él le cuenta en un registro que sería estrictamente propio del carnavalesco Sancho y no del erudito Don Quijote, le dice un cuento popular que es el de la viuda y el mozo motilón, ¿no? Donde él plantea que efectivamente eh, eh, un cura del lugar está como molesto porque una viuda tendría tratos eróticos no con él, que es como el cura, sino con un sacristán, un presentado, un mozo, un don nadie. Entonces la moza le dice, la viuda le dice, para lo que yo lo quiero, dice, sabe más que Aristóteles, ¿no es cierto? Como diciendo que efectivamente desde una posición de poder podemos construir el vacío sobre el otro y tomar lo que nos interesa, ¿no es cierto? Y esto es interesante porque esto, que sería como el ejemplo, el interludio más casurro, donde decir, bueno, las mujeres también, la viuda vendría a decir algo así como las mujeres también podemos ser pornógrafas y recortar del otro lo único que nos importa, ¿no? Que es que fornique bien el muchacho. Eh, Él dice, ¿tú crees, Sancho, que todos los que se dicen poetas y que tienen estas pilas, etcétera, dice, ¿son en realidad enamorados? No. Dice, son nombres inventados para que todos tengan, por cierto, que tienen el coraje de ser enamorados. Entonces, una de las cosas centrales que Sierra Morena viene a plantear es que, en definitiva, en toda esta búsqueda caballeresca, una de las empresas más silenciadas es efectivamente el peligro del enamoramiento, el peligro de el conocer al otro, ¿no? Como hasta qué punto la historia de Don Quijote es un peregrinar hacia esa dama en asedios, en marchas, en contramarchas, y asumir el desafío de exponerse en su miseria, en su vacuidad, ante un otro que, por la propia mirada amorosa, uno instituye superior, ¿no? Uno instituye significante, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esto es también el sustento de por qué es importante la embajada. La embajada es como el tiro en el pie que se viene a dar Don Quijote en ese momento, que sabe que está construyendo en el vacío mucho, pero pone a prueba también a Sancho, enviándolo como embajador, a ver hasta dónde va a colaborar con esta construcción sobre el vacío. Es decir, él necesita la respuesta de esa Dulcinea, ¿no? Que él sabe en el fondo que ha construido, ¿no? Pero él necesita saber qué le responde, ¿no? Entonces, y es muy interesante porque, y esto es otra cosa que quiero que lo vayan pensando para la vez próxima, cuando se va, y se va con la libranza pollinesca, la carta de amor, y todo eso, le dice Don Quijote, haz cuenta, dice que vaya marcando con ramas partidas, con retamas, con un montón de cosas, dice, haz cuenta que sales, que es como el hilo del laberinto y no dice de Teseo, dice de Perseo. Entonces acá es interesante porque, bueno, muchos anotadores dicen, bueno, es evidente, eh, digamos, evidente fallo, errata, y lo corrigen, ¿no? El original dice Perseo, ¿no? Y en realidad lo que hay ahí es como un cruce entre dos mitemas, ¿no? El de Perseo y Andrómeda y el de Teseo
y el Minotauro, ¿no? Que esto además depende mucho en esta escenificación, en este viaje de ida hacia una dama, dónde nos colocamos como lectores para pensar dónde está esa dama, si está en el centro o no, porque en definitiva, en el centro del laberinto, según la dinámica de mi tema de Teseo, lo que hay es un monstruo, ¿no? Es decir, el avance hacia la enamorada es el asedio hacia el otro monstruoso, hacia el otro que no nos animamos, con el que no nos animamos a interactuar. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el texto, ¿no? Tras este aparente equívoco, ¿no? ¿Y qué le agregaría al texto si en vez de pensar que este Teseo es Perseo, ¿no? Porque Perseo es el que decapita a la medusa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿La enamorada perfecta es una medusa que paraliza? ¿No? Y esto también parece tematizado en toda la historia de Cardenio y Lucinda, ¿no? Después, en toda esta cuestión de... después, esto por ejemplo lo había marcado Laura. Victoria había levantado la mano, no sé si... ¿Quién? Victoria. Ah, sí, Victoria, sí. Ah, disculpen, No. cosa que me quedé pensando de tu comentario, Julia, sobre lo de Dulcinea. Por ahí es un poco banal, ¿no? Pero me quedé, temo haber sido yo la que cayó en la generalización de que Dulcinea existía. Y ahora pienso que como que estaba pensando en el doble trabajo que hace Don Quijote en que nunca idealiza algo de por sí, siempre tiene una referencia de la que sale, y hasta podríamos pensar que una doble referencia, porque en realidad la primera siempre van a ser los libros de caballería, y con eso se podría quedar e imaginarse todo lo que él quisiera desde el vamos, desde ahí, pero lo que hace es usar esa referencia, y no solo eso, sino todo lo que él va viendo o viviendo, de quién se enamoró, o si le robaron los libros, que fue un encantador. Entonces, como que usa ahí esa doble referencia. Me quedé pensando en si había algo que él hubiera imaginado en algún momento que no lo sacara de ningún lugar, pero la verdad no lo encuentro. Sí, no sé, no, en general siempre hay algo como que no construye en vacío, ¿no? Sino que se basa en algo que enaltece en general, ¿no? Lo eleva, lo hace, lo saca de lo cotidiano, y en general en las personas sí las hace, a las que, bueno, hay algunas que no, que las trata, pero bueno, pero de todas formas les pone más poder, ¿no? Porque es un gran enemigo, pero sí, no, me parece que no hay... Después en la segunda parte puede estar toda la parte, un sueño o algo, una visión que tiene, pero acá no, me parece que no, sí. Otra cosa que me interesaba marcar de lo que Laura había señalado era esta idea de que se empieza a poder leer el tema de que la locura se contagia. Es decir, como que el texto empieza a tematizar de múltiples modos cómo la problemática de la locura es también una problemática de espejamientos, de identificaciones, de lecturas del otro que me desestabilizan a mí mismo, ¿no? Y esta idea de que es la primera vez que lo oigo, ¿no? Y que me dejó pensando de que en definitiva en la penitencia Don Quijote dice bascular entre la opción de Amadís o Roldán, pero que el que termina imitando es a Cardenio, ¿no? Y esto me pareció interesante y productivo para retener. También es muy interesante todos los que marcaron, creo que fue Paola y algún otro que hizo comentarios, esta idea de cómo Don Quijote Cardenio
y la relación que tiene con el alcornoque hueco, ¿no? Porque efectivamente, bueno, uno puede preguntarse por qué un alcornoque, ¿no? El alcornoque es lo que da el corcho. Aldor San Lorenzo es hija de Lorenzo Corchuelo, ¿no? Es decir, con lo cual hay también ahí hay como un espejamiento, ¿no? Donde Cardenio parecería adentrarse o refugiarse por esa imagen femenina que es pura exterioridad, pero sin centro, ¿no? Y el corcho tiene vacío, ¿no? Exacto. Bueno, y la ¿Entendés? conexión con Cardenio y Don Quijote le hice yo hace mucho. Sí. Pero El bueno, corcho, sobre todo, además un alcornoque hueco, ¿no? En el hueco de un alcornoque se esconde o duerme Cardenio, ¿no? Que justamente también tiene que ver con ideas de locura, ese hueco. exacto. Y enfatizar, al menos para ir cerrando, esto lo pueden leer si les interesa. Hay un teórico que se llama René Girard, que trabajó, bueno, todas estas secuencias de Sierra Morena y todo eso serviría muy bien para iluminar lo que sería la violencia del deseo vicario, ¿no? Donde alguien desea porque yo deseo, ¿no? Es decir, esta cuestión del deseo mimético, ¿no? Donde por qué se generan estas situaciones donde la gente quiere lo que yo quiero, o yo quiero lo que el otro quiere, ¿no? Entonces, y que está efectivamente marcado, ¿no? En toda esta secuencia, ¿no? Y bueno, en general me parecieron todos, como ya les dije al comienzo, ¿no? Muy bien, muy interesante todo. Y bueno, empieza la segunda vuelta. Así que tenés Sí, que decir, Julia, recordá después quiénes son el primer grupo que vuelve a aparecer, ¿no? claro, sí, bueno, quedan pocos, porque por ejemplo me parece que está Centurión y Spinelli, que me parece que no siguió viniendo, y después entonces sería Costanzo, De Luca, Eppelbaum y Salom. Si alguien que sea del segundo grupo se quiere pasar para la vez que viene, que avise, porque quizás hay muchos del segundo grupo y quedaron pocos en el primero, pero Silvina, vos. Sí, recuerdan que yo pertenecía al segundo grupo, pero por esta enfermedad o esta cosa que tuve, que me tiene en cama, me tuvieron que pasar al quinto grupo. Puedo o No, volver yo al te había segundo puesto como ustedes quieran, o puedo ir al como, primero, como a ustedes les convenga más. Yo claro, no tengo estabas puesto, sí, ya te había puesto como para para el segundo. para el que te correspondía después el quinto nomás, para más adelante, como Bueno, para espaciar, pero bueno, como quieras. Yo, Si quieren, yo voy la semana que viene. hace bueno, una cosa, Julia, por las dudas, en el drive donde ponemos la bibliografía, postea ahí o manda un mail a todos, ¿viste? Con quiénes quedarían para la próxima vez. bueno, sí, si no, me parece que digo, como hicimos las otras veces, que lo anotaba acá y quedaba y se lo pasan. Ah, Nosotros bueno, lo pasamos en el grupo de WhatsApp Y después. bueno, pero entonces te pongo, si no te molesta, Silvina, te pongo entonces para, Sí, no hay ningún problema. bueno. Y no llegamos a comentar nada en la bibliografía, pero es tardísimo. Perdón, yo de Luca, habla. Yo estaba en el segundo grupo antes, ahora paso al primero. Eso porque me nombraste, pero no quería saber bien. Estoy haciendo lío, perdón. Mm. El tema es ese que, no, claro, lo que había notado era del segundo grupo. El primero quedaron muy pocos, entonces vendría bárbaro, Silvina, si vos Yo me paso. también estás,
Claro. ¿Qué me pasó? Bien, bien, bien. Entonces quedarían, sí, Alonso Aguirre, que no siguió viniendo. Costanzo. Claro, no, Arandía, Victoria Arandía y Arrizabalaga, Hervás, John Ander. Ander. Ujú. Y a ver, lo que yo tengo acá era Alonso Aguirre, John Ander, Clara Arandía. Sí, esos fueron los que estuvieron en la primera vez. Ujú. Así que si algún otro se quiere agregar de los otros, o sea, que te diga vos. Está Silvina y bueno. Pero bueno, Espérenme un segundo que lo anoto y ahí así lo dejo acá y ya sí, cerramos. digamos 4 es un buen número, ¿viste? Claro. Porque Pero, claro, el tema es que Aguirre no estaba viniendo. está bien. Ay, no puedo hacer las dos cosas, no puedo ver la lista y escribirlo al mismo tiempo. Ay, Qué terrible lo nuestro. qué cosas. Bueno, Arandía. Bueno, se mandó el mensaje antes de que... A ver, decime vos, Diego, porque no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. No sé qué pasa con... Bueno, estaba Aguirre, que vos decís que no está más. Sí. John Ander. Espera. Pero que ese es el nombre. Y después, Silvina Doglia. Y Arandía lo pusiste. Sí. Qué lío. No, se me perdió la lista, además, eso es el problema. Claro, acá está. No puedo ver las dos cosas al mismo tiempo y ahí me hago lío. Y, claro, esos serían los 3 que quedarían, en realidad. Está bien. Así que en todo caso, si nos queda, igual va a haber mucho para comentar, porque como estos son muchas cosas para ver, y parte de la bibliografía podemos terminar de comentarla la vez que viene. Sí, Agustina Salom, sí, vos estás en el segundo, claro. Sí. Yo lo que había dicho, que había comentado, sin escribirlos, me había confundido de color de grupo de la columna y había marcado los del segundo grupo, sí. Bueno, entonces quedamos en eso, Arandia, John Ander, Doglia, ¿ok? Y si alguien se quiere sumar, se avisa y se suma y ya se saca la segunda exposición de encima, digamos. Son los capítulos. 27. Perdón, pero Sí, no veo nada con estos anteojos. 28 a 32, ¿no? Así es, 28 a 32. Listo. Sí. Claro, genial. Sí, 28 a 32. Bueno, y vamos a ver si comentamos algo de la bibliografía que estaba para hoy y agregaremos alguna otra cosa. Muy bien. Bueno. Buenas noches y buenas muchas noches. gracias. Muy lindas las Muchas gracias. exposiciones y los comentarios.